Una vez más, aquí estamos ante ustedes para estudiar la palabra divina de nuestro Padre Celestial. El tema que nos ocupa en esta ocasión es el don de lenguas. Muchas personas en las iglesias hablan y talarean algo que muchas personas desconocen y se preguntan qué es lo que hablan, qué es lo que dicen. Los pastores hacen lo mismo porque ellos son los que les enseñan. Y esto vamos a mirar a través de la Biblia, que nos va a decir la verdad. Si es verdad o es mentira, que todos los que buscamos a nuestro Padre Celestial, es necesario hablar en don de lenguas. Vuelvo a repetir, este estudio se llama ¿verdad o mentira? El don de lenguas. ¿De dónde vino ese pensamiento y que fue lanzado a todas las iglesias y que todas las personas andan con ese afán de querer hablar en lenguas? Yo realmente nunca lo entendí, pero a través del tiempo y pensando si es realidad esto, si es verdad, si es necesario, me puse a escudriñar la palabra de Dios, y esta es la revelación que Dios nos da cuando tenemos interés de conocer la verdad. Cuando no tenemos interés, inmediatamente decimos, no queremos saber nada. Pero si a usted le interesa, mire este video, escuche bien, no lo que diga yo, sino lo que diga la palabra de mi Padre Celestial. Y vamos a empezar. ¿De dónde sacaron ese pensamiento, el don de lenguas? ¿De dónde viene? ¿Dónde fue el principio? En el libro de los Hechos, que es el principal y favorito para sostener que tenemos que hablar en lenguas, de aquí fue sacado el pensamiento. Voy a leer el libro de los Hechos capítulo 2 y dice de esta manera. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba a que hablasen. Y dice que allí vivían en Jerusalén, había judíos, varones temerosos, y había de todas las naciones en ese lugar. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son estos galileos? Y todos estos que hablan, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno, en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y dice allí que allí había de distintas naciones. Había judíos, había griegos, había romanos, había egipcios, había persas, había medos, había de toda clase de naciones cuando sucedió este acontecimiento que fue el día del Pentecostés. Bueno, vamos
por partes a entender este pasaje, porque de aquí es donde está el pensamiento que tenemos, porque así lo dicen los pastores, que tenemos la obligación de que tenemos que hablar en lenguas, y que si usted no tiene el don de lenguas, usted no tiene el Espíritu Santo. Así se han atrevido a decirlo. Vamos a ver el libro del Génesis. Volvemos en un momento más a volver a tomar este capítulo, pero vamos a irnos escalón por escalón para entender, a llegar a la profundidad de este estudio. En el libro de Génesis, en el capítulo 11, primer capítulo, en el versículo 1 dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Esto, si usted mira todo ese capítulo de Génesis 6, allí fue la confusión de lenguas. Cuando aquellas personas, el pueblo de Israel, porque era el pueblo de Israel, querían hacer una torre enorme que llegara hasta el cielo. Y esa ha sido siempre la idea del hombre. Quiere ir más allá, donde no debe ir. Dice el pasaje que en aquel entonces, en el principio, se hablaba solamente una lengua. Una lengua. Pero ¿qué pasó? Cuando empezaron a fabricar aquella torre, hubo una grande confusión. Confusión. Esto es lo mismo que se está sucediendo aquí, en Hechos. ¿Sí? El hombre ha fabricado una torre y se ha hecho una confusión con eso del don de lenguas. Ya empezaron todos a hablar en lenguas. Aquí, en Génesis, la gente ya confundida, porque Dios los había confundido, cada uno empezó a hablar en lengua extraña. Entiéndalo, extraña, porque nadie le entendía. Oye, ¿qué está hablando este? ¿Qué dice aquel? ¿Qué dice el otro? Y de acuerdo a cómo se iban entendiendo, todos se fueron formando sus grupitos. Yo le entiendo a este, yo me voy con estos, y en fin. Y allí nacieron todos los idiomas. Entendamos, los idiomas. Entonces, solamente se hablaba, dice el pasaje, no yo, se hablaba una sola lengua. ¿Cuál era la lengua que se hablaba? El hebreo. Después empezó a hablar griego, empezó a hablar arameo, se empezó a hablar, en fin, de toda clase de idiomas. Bueno, lo llevo a esta parte de este versículo para que entendamos que el mundo ya está bien surtido y plasmado de muchas naciones, pero con diferentes lenguas. Pero ahora el cristianismo no está conforme con su lengua. Ahora quiere hablar otra lengua extraña, y que supuestamente dicen que ellos solamente le entienden, o que ellos hablan con Dios en esta lengua extraña. Pero vamos a ver si realmente en Hechos nos está diciendo que lo que usted habla en su iglesia, o el pastor habla en su iglesia, es lo que está escrito aquí en Hechos. Si de aquí sacaron esto, yo no sé de dónde o cuál parte de la Biblia sacaron eso, el don de lenguas. Tenemos que buscar la verdad. La palabra de Dios lo dice, que busquemos la verdad, y la verdad nos librará. ¿De qué? Nos librará de la mentira. Bien, vamos a entrar a fondo de lo que dice
Hechos capítulo 2 para entender, ahora sí, si es verdad o no es verdad el don de lenguas. El día del Pentecostés, vuelvo a repetir, era una fiesta muy grande para el pueblo de Israel o para los judíos. Los apóstoles que andaban predicando tenían que hacerse presente a este lugar. Iban a ir, iban a aprovechar el momento, porque iba a estar una cantidad enorme de gente. Pero esas gentes eran de distintas naciones. Entiéndame lo que estoy diciendo, para que usted salga de la confusión. Había de muchas naciones, ¿sí? Griegos, romanos, árabes, todos hablaban diferentes lenguas. Los apóstoles solamente hablaban el hebreo. Ellos hablaban el hebreo y siempre lo han hablado el hebreo, porque es la lengua primitiva de nuestro Padre Celestial. Sí, Señor. Es la lengua más pura y más hermosa que existe, la lengua hebrea. Ellos iban a llevar y aprovechar, llevar el mensaje divino, porque el Mesías vino a ellos a decirle y de predicar el evangelio a todo el mundo. Y ahí tenían que aprovechar. Pero había un problema. No todos entendían el hebreo. Yo creo que nadie lo entendía, porque solamente ellos lo hablaban. Así como dicen que en Génesis 11, dice que solamente una lengua se hablaba, era el hebreo. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo les vamos a hablar, mi hermano? ¿Cómo les vamos a predicar? ¿Cómo les vamos a hablar de la salvación si no entendemos su lengua? Pero dice la palabra de mi Padre Celestial que lo que para el hombre es imposible, para él nada es imposible, todo es posible. Bendito sea Dios. Gloria a mi Padre Celestial. ¿Qué sucedió allí? Ellos fueron, porque tenían esa orden de llevar el evangelio a todo el mundo. Fueron ahí. ¿Cómo se iban a comunicar con ellos? ¿Cómo les iban a llevar ese mensaje de salvación? Mi Padre Celestial hizo el milagro. Manda lenguas de fuego, así lo dice, que como lenguas de fuego cayeron. ¿Y sobre quién cayeron esas lenguas de fuego? Sobre las gentes. Entienda esto, por favor, entiéndalo. ¿Sobre quién cayeron esas lenguas de fuego que mi Padre Celestial arrojó? ¿Sobre las gentes? No. Esas lenguas de fuego cayeron sobre los siervos de mi Padre Celestial que iban a llevar el mensaje. Sí, el mensaje. Cae allí sobre ellos y son llenos del Espíritu Santo y empiezan a predicarle el evangelio a todas aquellas personas, a aquella grande multitud. Y dicen aquí, usted siga viendo la lectura después de que terminemos. Dice que decía la gente, oye, ¿cómo es posible que está hablando en mi idioma? Entiéndalo, yo no lo digo, aquí lo dice. Comprenda lo que está diciendo aquí, entiéndalo. Aquí está mal entendido, mal explicado esta lectura, lo que sucedió. Y aquí están sacando que usted tiene que hablar en lenguas. Los apóstoles llenos del Espíritu Santo, porque habían caído lenguas de fuego sobre ellos, y ahora sí, háblenles, predíquenles. Y empezaron a hablarles todos en su lengua de cada uno de ellos. ¿No están mirando la maravilla y el grande poder de mi Padre Celestial? La gente aquella no solamente hablaba su idioma, pero mi Padre Celestial a sus siervos les dio una lengua distinta a ellos para que la entendieran los demás. ¿Sí? ¿Cómo le hicieron? Esto es asombroso. Aquí dice que había de muchas naciones.
¿Cómo es posible que nos estén hablando en mi lengua? Yo nací con esta lengua. Ellos no, ellos son pueblo de Israel, ellos son judíos y hablan solamente hebreo. Ellos nacieron con ese idioma y nos están hablando y estamos entendiendo. Estaban maravillados. Dice la escritura, si usted sigue mirando esta lectura, dice que estaban atónitos. No, no puede ser. La palabra de Dios dice que estas señales solamente le suceden a los que son incrédulos. Entienda lo que digo, lo que estoy diciendo. Así lo dice la palabra. Dice, esta señal solamente a los que son incrédulos. Ellos tenían que quedarse de esa manera, así. ¿Cómo nos están hablando en nuestra lengua? Porque eran incrédulos. No creían en mi Padre Celestial. Ellos tenían sus dioses, sus creencias. ¿Cómo nos van a hablar? Ahí fue la maravilla. ¿Se imagina? El poder de mi Padre Celestial. ¡Wow! Entiéndalo. ¿Por qué usted se han acercado a mí, hermano Daniel? Yo quiero hablar en lenguas. Le digo, caramba, pero qué afán el tuyo de querer hablar en lenguas. Si tú ni lo entiendes, no sabes ni lo que dices. Dime lo que dices cuando estés hablando de lenguas y entonces yo te voy a apoyar en ese pensamiento. Pero ¿cómo puedes hablar? Y yo le di un consejo, el consejo que le estoy dando a usted ahora. Mire, fíjese bien. Aquí en el libro de Isaías, capítulo 50, versículos 4 y 5, dice: mi Padre Celestial me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Isaías está diciendo, mi Padre Celestial me dio lengua de sabios para hablarle al cansado, para hablarle al perdido. Eso fue lo que le dio mi Padre Celestial a sus siervos en aquel momento, para hablarles su mensaje, como dice Isaías. Me dio lengua de sabios, no una lengua de confusión como se habla y se escucha en las iglesias. Eso es confusión porque usted ni lo sabe, no sabe ni lo que dice. Póngase a hacer una oración y pídale y verá que sí entiende lo que le está pidiendo. Usted está pidiendo por su papá, por su mamá, por la enfermedad de un hijo. Usted lo está entendiendo lo que le está pidiendo. Pero así, ¿qué respuesta va a tener? Por favor, entendamos este mensaje hermoso. Isaías dice, me dio lengua de sabios, no lengua de confusión. ¿Cómo? Mi Padre Celestial no quiere que hagamos eso. Sigue diciendo el versículo 5. Dice, y mi Padre Celestial, el Señor, me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni miré atrás. Sigue diciendo, Él me dio lengua sabia, me dio una lengua y yo no fui rebelde. Él me abrió el oído y por aquí me dio una lengua de sabios. A los apóstoles, eso fue lo que hizo. Les dio esta lengua de sabios y empezaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, cada uno de ellos. Que no nomás era uno, eran varios los que llevaron el mensaje por aquí. Así como abrió el oído a Isaías, cuando usted fue convertido a mi Padre Celestial y aceptó este evangelio,
¿Qué lengua hablaba usted en el trabajo, en la calle, en su familia? Cosas horribles, asquerosas, que, 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 que hasta se vomita uno de escuchar tanta porquería. Pero mi Padre Celestial tuvo misericordia de usted y le abrió aquí su oído y le dio otra lengua. Ahora, ¿cuál lengua habla? ¿Cómo le canta a mi Padre Celestial? Porque tiene otra lengua. ¿Cómo ora? ¿Cómo pide? ¿Cómo suplica? Porque tiene otra lengua ahora. ¿Me está entendiendo ahora lo que estoy diciendo? Esto es lo que nos está enseñando la palabra de mi Padre Celestial. Esa es la lengua que te... ¿Y quiere otra lengua? Pero usted está pidiendo mal, una lengua de confusión. Dice mi Padre Celestial en su escritura, no recibes nada porque pides mal. Pues claro, con esa lengua, pues, va a decir, pues ¿qué es esto? Yo no sé ni qué será lo que me está diciendo. Por eso no recibimos lo que pidemos, porque pidemos mal, con lengua de confusión. Espero que usted vaya entendiendo. Usted ya habla otra lengua, una lengua hermosa, donde usted glorifica, donde usted le canta, donde usted le suplica, donde usted le pide, donde usted le honra a mi Padre Celestial. Amén. Ahora bien, fíjese bien, el libro de Marcos, vamos a ver dónde está el libro de Marcos, capítulo 16, dice así: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Entiéndalo, no se confunda. No son esas lenguas de las que a usted le enseñaron, de que usted tiene que talarear y hablar cosas que ni se entienden. No, 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 no. Entiéndalo. Volvemos a lo mismo, a repetir lo mismo que hemos hablado. Dice, entiéndalo, dice lo que dice el pasaje. Dice, el que creyere y fuere bautizado, perdón, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Hablarán nuevas lenguas. Los que creen, si usted verdaderamente es convertido y cree, crea lo que dice la Escritura. Dice, usted hablará nuevas lenguas. O sea, toda la congregación, todos aquellos convertidos hablarán nuevas lenguas. ¿Cuáles? Ya una lengua mundana no. Usted habla una nueva lengua hermosa, hermosa, donde le alaba y le canta. Esto es lo que se refiere. Habla nuevas lenguas. Entiéndalo. Mire, para no alargar mucho el estudio, Pablo allá dice, si alguno hablare en lengua extraña, no esa que de confusión, no, no, no. Pablo está hablando de un idioma, de otro, porque allá ya había muchos idiomas. Entendamos. Que no nos hagan tontos, por favor, entendamos, hay que ser sabios. Pablo está ahí diciendo ahí, no está hablando de lenguas, como dicen por ahí, predican. Pablo está hablando de idiomas. Dice, si alguno hablar en lengua extraña, que haya un intérprete, y si no, que se calle. Tiene que haber alguien que explique si está predicando, si está profetizando en otro idioma. Y nosotros somos mexicanos, pues que nos hablen en nuestro idioma. Eso que le nombran el don de lenguas no se refiere a ese talarear confuso. Entiéndalo, por favor, se lo suplico. Y mire, vamos a terminar. Yo no quiero cansarlos. En Proverbios, Proverbios 18, 21, dice así. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Tenga mucho cuidado con lo que usted habla, porque la vida y la muerte aquí están. ¿Usted quiere la salvación? Olvídese de todas esas cosas, porque Dios no es Dios de confusión. Así lo dice la Escritura, no lo digo yo.
Si usted es creyente y usted conoce la palabra de Dios, usted sabe bien que ese pasaje aquí está escrito. Dios no es un Dios de confusión. Ahí todos hablando cosas ahí y que no se entiende nada de eso. Usted se está condenando. No lo digo yo, lo dice aquí la Escritura. No lo estoy diciendo yo. La lengua dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Bendiciones para usted y esté al pendiente de las siguientes predicaciones, estudios muy importantes, que solamente aquí se dice la verdad. Búsquelos. Mi nombre es Daniel López y bendiciones para todos.